Hola, buenos días, muchachos. Buenos Buenos días, días. profe, ¿cómo está? Bien, hola Erika, Elizabeth, ¿qué más? ¿Qué más de sus buenas vidas? Jessica, Bien, profe. Señor, gracias a Dios, muy bien. Jessica, hola Jessica, María Camila, aún no eres aún no eres quien vas a llegar a ser, dice Cristian. Estás, creo que estás patas arriba, Jessica. Yo creo que puedes voltear el computador de escritorio entonces. Profe, es que el celular, yo no sé, me atropelló hoy la tecnología. Pues voltea el celular, pues voltealo, no sé. Voltealo para que podamos verte al derecho. Esa, venga. Sí, eso. Hola, Cristian. ¿Qué más, mijo? Buenos días, profe. Buenos días, hermano. Buenos Hola, días, Dianita. ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido, Diana? profe. Muy bien, gracias. Muy bien. Ah, Jessica, ahora sí ya estás bien, ¿no? Ahora ya sí ya te veo como debe ser. Es que te veía al revés, entonces pues te veías como extraña ahí, la verdad. Bueno, ¿y qué pasaría con Alejandro? ¿Qué le hicieron ustedes a Alejandro que no ha ingresado? A Diana, ¿qué le hicieron a Alejandro? A Manuel, ¿qué le hicieron que no ha venido? ¿Mm? Ah, bueno, ya está ingresando Alejandro. No, de María. Elizabeth, Señor, ¿tienes, tienes ahí la plataforma ahí disponible? ¿Ahí la tienes, por favor? La, para que ingreses a la plataforma. ay, profe, no sé, es que estoy aquí desde el del celular, no el computador, no sé, Ah, bueno. tendría que salir como No, tal. tranquila, no te preocupes. Erika, estás en un computador? ¿Tienes cómo ingresar, por favor, Sí, señor. a la plataforma, si eres tan amable? Sí, ya voy, profe. Y ingresas a la asignatura, por favor. Psicología organizacional. Señor Gerardo, su cámara, por favor. Manuel. Hola, Manuelito, ¿cómo vamos? Buenos días, profe. Bueno, Johan Sebastián, su cámara, por favor. Yo, Alejandro. Ya, profe. Buenos días, profe. Listo, Johan Sebastián, gracias. Buenos días, Alejandro. Gracias, Erika. ¿Quieres mirar, por favor, Erika, cuándo tenemos el segundo parcial? ¿En qué sesión? Creo que es mañana, me parece. Profe, sesión 14. Bueno, contemos las sesiones que vamos. ¿Cuándo comenzamos nosotros? El 12 más 1, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mañana, fue madre, hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, pues tocó dejarles una actividad. Ok. Dice ahí, segundo parcial, sesión 14. Sí, señor. ¿Le comparto pantalla, profe? Espérate un momentico. Sí, podría ser. Espérate un instante, por favor. Dale.
Dale, Erika Aguilera. Cristina Aguilera, dale. Tienes mucho parecido a Cristina Aguilera. Ok. Mm. ¿Quieres subir un momento, devolverte un poco, por favor? Ok, lo que vamos a hacer, ahí déjalo ahí. No, ahí, en la sesión 12, porque estamos así como tan despasados. Ah, ya sé por qué, ya sé por qué. Entonces, bueno, ya vimos el tema de motivación, estrés y entorno laboral. Pues sí, podemos hacer eso. Mañana les voy a dejar una actividad en base al tema de hoy. Y bueno, ok, listo. Ya el lunes trabajaremos, bueno, mañana trabajaremos descripción y análisis. Sigue por favor, Erika. No te devuelvas, no te devuelvas. Sigue adelante, no te devuelvas. Sí, ok. Listo. Ya, puedes retirar, por favor, la esta. Ya, Karen Torres. Hola, Karen. Johan, su cámara, por favor. Hola, Karen. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, espera que- Profe, no volvió Cristian, No sé, no volvió. ni a la otra clase tampoco. No sé. Yo se la vi como un poco como desubicada, la verdad. Mantengan su cámara habilitada, por favor. Jessica Chimbayo, Johan Sebastián. A ver si podemos comenzar la clase. Sí, Jessica, porque yo no sé por qué la quitas, Jessica. Johan, ¿me escucha? Tienes que activar la cámara, Johan, por favor. Profe, es que estoy teniendo un poquito de fallas en el internet, entonces estoy tratando de anclarme a la red del vecino. Ahí, vale, ya. Ya, pero el vecino lo sabe o no? Sí, claro, No, bueno. Ay, pero Jessy. parece que funcionó. Parece que funcionó. Parece que funcionó el vecino, ¿cómo se? No. La conectada a la red del vecino. Te cae muy bien el vecino a ti. Claro, pero es que yo soy muy sociable. Muy bien. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Voy a mostrarles un video que está relacionado con el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el estrés que a veces nosotros tenemos en las organizaciones. Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla con ustedes para empezar nuestra clase. Entonces, discúlpenme. Hola, Johan.
Sebastián. Ok, acá está. Compartir sonido. Bien. Vamos a comenzar entonces. Comprendiendo miedos y tensiones. ¿Lo están viendo y lo están escuchando, Erika? Sí, profe. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre,
En este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud.
muchachos, ese es el tema, el estrés laboral. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Recuerden el video que acabamos de ver y todo lo que le pasa a la persona bajo esas tensiones tan fuertes que tienen en la vida cotidiana, en la vida familiar, la responsabilidad de los gastos económicos, las actividades o responsabilidades que tienen en el trabajo. Digamos que eso es algo que realmente impacta de una manera negativa a los trabajadores. Realmente no se puede tener un bienestar laboral cuando los niveles de estrés están por los cielos. No se puede tener tranquilidad, no se puede tener sosiego. Realmente es algo supremamente incómodo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Lo vamos a entender precisamente como una condición que tenemos nosotros los seres humanos, las personas, cuando de pronto tienen unas condiciones bastante negativas en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Aunque pues el estrés no solamente se presenta en el entorno laboral, pues el estrés está siempre presentándose en diferentes momentos, en el estudio, en las relaciones de pareja, con la familia, pero hacen parte en cierta manera de nuestra vida. Entonces, acá lo que estamos viendo tiene que ver con esa cinta que acabamos de ver, con ese pequeño video, que ahorita pues profundizaremos un poco más, lo veremos, de hecho lo veremos ya de una manera un poco más seria, porque acá esto era una percepción, una visión de cómo Disney, y Walt Disney, y por eso están muñequitos, identifica el estrés, todo lo que nos pasa a nosotros, todo ese componente de pensamiento o cognitivo, todo ese componente del malestar emocional, de la angustia, de la ira, de la tristeza. Entonces, ahí lo vimos desde un punto de vista, pues lógicamente más de caricatura. Pero ahorita, antes de que terminemos la clase, lo veremos ya explicado de una manera mucho más seria, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del estrés, dice que es el proceso por el cual percibimos, respondemos a determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés, que evaluamos como amenazantes o que constituyen un desafío. Entonces, si yo percibo de que en mi entorno laboral las cosas no están bien, de que de pronto tengo malas relaciones con mi jefe, de que las cosas están llevándose de una manera inadecuada, entonces eso que yo percibo como amenazante va a constituir para mí un desafío, va a constituir para mí un problema si no lo logro, no lo sé manejar, ¿sí? Entonces luego dice que los altos costos personales y sociales generados por el estrés laboral han dado lugar a que las organizaciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud insistan cada vez más en la importancia que tiene la prevención y el control del estrés en el ámbito laboral. ¿Qué nos quiere decir esto, señoritas y muchachos? Lo que nos quiere decir esto es de que el estrés laboral antes no era visto como una enfermedad laboral, ¿sí? Hoy día, desde hace ¿qué les digo yo? Unos 40 años, el estrés laboral era visto como una enfermedad, ¿sí? Y que no se le paraba bolas, no se le prestaba atención. Pero con el paso de los años y de hoy día, pues esta condición de salud emocional del trabajador pues ha impactado de una manera mucho más fuerte, ha generado mucha más molestia, ha generado
enfermedades mucho más complejas, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud consideró, de acuerdo a todos los estudios y las estadísticas que han arrojado con respecto a la vida emocional y la salud mental del trabajador, han reconocido o descubrieron de que el estrés laboral, de que el estrés se ha convertido en una enfermedad profesional. Esto, de hecho, digamos, la gente que llega a consulta, en el caso mío, pues llegan con altos niveles de estrés. Y pues es tan fuerte el nivel de estrés que tienen, pues de que toca incapacitarlos. Y antes pues no se podía incapacitar porque el estrés pues como que era algo normal. Pero resulta que cuando ya hablamos de ese contexto laboral y que pues toca incapacitar porque la persona no está durmiendo bien, porque no se está alimentando bien, porque está cometiendo muchos errores en el entorno laboral, porque tiene problemas familiares, porque hay un mal liderazgo. Bueno, hay una gran cantidad de factores que están conduciendo al estrés. Entonces, cuando el estrés se presenta pero tan fuertemente, pues entonces ya la Organización Mundial de la Salud está diciendo de que ya se convirtió en una enfermedad laboral. Y por eso ya cuando un paciente llega a consulta y está con esos niveles de estrés tan excesivos, excesivamente alto, pues entonces sí se puede incapacitar. 30, 40 años atrás no se podía hacer. Aquí tenemos que ver algo muy importante y es de que el estrés tiene una función adaptativa. O sea, digamos, hasta cierto punto el estrés a mí me permite sobrevivir, ¿sí? Mi respuesta es una respuesta, una reacción para poder sobrevivir ante un evento en particular. Por eso dice que tiene una función adaptativa, ¿sí? Pero en ocasiones produce un efecto perjudicial. Es decir, cuando ya no es adaptativa, porque es un estado emocional desagradable, intenso, prolongado, pues entonces pues, no puede ser ya una función adaptativa. De hecho, nos bloquea, de hecho, nos limita en nuestras acciones, ¿sí? Nos lleva a sentirnos supremamente mal. Entonces ya deja de ser adaptativo esa situación. Fíjense, por ejemplo, esta imagen que yo coloco allí, pues es una imagen bastante diciente de lo que tiene que hacer una persona por trabajo y que realmente dura de una manera muy fuerte el estrés por mucho tiempo. Entonces, mire cómo la persona reacciona. Realmente amerita el hecho de que yo tenga que estar trabajando en una empresa en donde se me genera estos niveles de estrés. Pues no lo amerita. De hecho, cuando uno atiende las consultas de pacientes con estrés laboral, pues uno les dice a ellos, vea, si usted no toma las cosas de una manera diferente, si usted no maneja las cosas bien, usted, digamos, le puede dar un infarto y pues se muere y bueno, a los 15 días, a los 8 días, ya hay una persona reemplazándola ya en su empresa. Ya hay una persona ocupando su cargo, el que usted tenía. Entonces, lo que le quiero decir con esto, señor paciente, es de que nosotros no somos indispensables en el trabajo, ¿sí? Si nosotros nos enfermamos o terminamos falleciendo, la empresa de pronto mandará un ramo, una corona, mandará algún representante, algo así, pero ya, hasta ahí llegó. Y a los pocos días, a los meses o al mes, ya se olvidaron de uno. Donde realmente uno hace falta es en la casa, con sus familiares, con sus allegados. Ahí sí uno hace realmente mucha falta. Pero acá, en este espacio laboral, pues el hecho de que yo termine como con esos niveles de estrés, yo tengo que mirar a ver cómo lo manejo, porque no es justo que yo termine, así como aparece en esta foto, tan estresado, tan angustiado y que la empresa no le importe absolutamente nada. Y yo se los planteo pues porque como es lo que yo trabajo casi todos los días con respecto a recibir pacientes en esa condición emocional,
pues entonces hay que trabajar con ellos para que disminuyan esos niveles de estrés. Pero para que eso suceda, pues entonces hay que también remitir al paciente para que lo vea medicina laboral. Y en medicina laboral uno dice, o sea, el concepto que uno coloca en la historia clínica es de que el paciente está con altos niveles de estrés y los factores causales de ese estrés tienen que ver con el entorno laboral, tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con las características del jefe de ella o de él que están generando esos niveles de estrés. Entonces, el médico laboral lo que hace es mandar a alguna persona a evaluar cómo es el ambiente allá en el trabajo. Entonces, indaga con algunos profesores, indaga con los directivos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ya el médico laboral recibe un informe de lo que hizo la persona al observar ese nivel o ese ambiente laboral que tienen los trabajadores. ¿Y qué se encuentra? Pues realmente se encuentran cosas supremamente negativas y que realmente están propiciando ese nivel de estrés tan fuerte. Entonces, hay que tener muy en cuenta que lo que yo les estaba diciendo a manera de reflexión es de que nosotros en el trabajo no somos importantes, no somos tan valiosos, ¿sí?, como si lo somos en la casa. Entonces, hay que pensar de qué manera nosotros vamos a tratar de manejar ese nivel de estrés. Eso era lo que yo les estaba comentando hace un momentico, de las causas del estrés laboral. El ambiente laboral inadecuado, cuando las instalaciones no son buenas, cuando para llegar allá es algo supremamente difícil, es muy inseguro, las instalaciones no son buenas, entonces realmente ese ambiente laboral inadecuado se asocia al moving. El moving es el mismo acoso escolar, ¿no? En el ambiente escolar se habla de ese bullying o el acoso escolar, ¿sí? Pero en el ambiente laboral se habla de moving, así como aparece allí, que es las malas relaciones que se tienen con los compañeros de trabajo o es la mala relación que se tiene con los cargos gerenciales, con mi jefe, con mi subalterno, con mi superior. Entonces, ahí el moving es ese mismo acoso escolar, pero en este caso sería el acoso laboral. Los estilos gerenciales. Nosotros hablábamos ayer del tema de la motivación. Hablábamos de cómo me puede llegar a motivar mi jefe o mi líder, ¿sí?, de acuerdo al estilo gerencial que él tenga. Ese estilo gerencial es bueno, es humano, le gusta escucharme, o por el contrario está encima mío molestándome, criticándome, cuestionándome, haciéndome la vida imposible. Entonces realmente las causas del estrés laboral, una de ellas incluye ese ser o ese líder que tengo yo que realmente nos está afectando. Sobrecarga de trabajo, ¿no?, y metas inalcanzables. En esta foto que aparece acá vemos una persona que realmente está destrozada emocionalmente porque tiene que cumplir unas metas, ¿sí? Pero la sobrecarga de trabajo es supremamente fuerte. Y aparte de eso, el jefe le está exigiendo, le está pidiendo que me tiene que entregar el informe o los informes para mañana, cuando eso realmente es casi imposible, ¿no? Entonces, cuando se habla de que yo tengo metas inalcanzables y que yo no tengo la habilidad para cambiar eso, como para pedirle al jefe más tiempo o para pedirle que necesito el apoyo de otra persona, no sé, de alguna otra manera pedir apoyo, pero si carezco de esa habilidad para que uno pueda pedir apoyo, pues entonces pues eso termina afectándome y generándome esos niveles de estrés tan fuertes y tan elevados, ¿sí? Otra causa del estrés tiene que ver con las responsabilidades y decisiones supremamente importantes.
sea, de mí dependen muchas cosas, como trabajador, como gerente, como supervisor, de mí dependen muchas cosas. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de trabajo, y aparte de eso, ese trabajo es tan importante, de tanta responsabilidad, que si algo malo sucede, entonces la empresa de pronto puede perder una cantidad de dinero muy grande, ¿sí? De dólares inclusive. Entonces, cuando hay ese tipo de responsabilidades excesivas y cuando hay decisiones muy importantes que yo debo asumir, entonces tengo que mirar cómo voy a trabajar en eso, cómo lo voy a manejar, ¿sí? Si tengo que tomar decisiones, ¿cómo es que tomo yo esas decisiones? ¿Lo hago de una manera individual o lo hago de una manera colectiva? ¿Lo hago me reúno con los otros gerentes o tengo que hacerlo yo solo? Es decir, tengo que mirar si realmente yo puedo o debo tomar esa decisión de una manera individual o lo puedo hacer de una manera colectiva. Entonces, las responsabilidades y decisiones son muy importantes como para estar generando los niveles de estrés laboral. Factores familiares, sociales y económicos. Lo hablábamos nosotros también en su momento ayer cuando hablamos de la pirámide de Maslow, que decíamos que las personas que de pronto tienen dificultades sociales, dificultades familiares y económicas, pues también van a tener una gran cantidad de angustia y de preocupación porque se separó, porque de pronto me van a embargar la casa, ¿no? Y aparte de eso tengo otras deudas más. Entonces, todo eso lleva a que impida el hecho de que yo me sienta bien en el ambiente de trabajo. Y por último, y no menos importante, de entre estas causas del estrés laboral está la ambigüedad del rol. Es decir, de que yo no sé qué es lo que tengo que hacer, de que yo realmente no tengo claro cuáles son mis roles en esta empresa. Era lo que hablábamos también ayer, o en estos días, de que la persona lo que hace es llegar a trabajar y no sabe por dónde comenzar. ¿Por qué? Porque los roles para esta persona son muy ambiguos, realmente son totalmente inciertos, no son claros. Entonces eso termina afectándome a mí porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Para hablar del estrés o para entrar un poco más en el tema del estrés, tenemos que empezar como a determinar de qué manera este estrés ha venido incrementándose. Entonces, digámoslo que inicialmente la persona empieza con unos síntomas de ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad se va convirtiendo en el primer nivel de estrés y va pasando y se va aumentando el estrés hasta convertirse en lo que se llama, o el término es el burnout, que es quemarse, y eso pues afecta pues el estado emocional del paciente o de la persona o del trabajador, ¿sí? La ansiedad la vamos a entender como, bueno, a través de esos tres canales de respuesta. El primero es el canal cognitivo. Si ustedes recuerdan el video que vimos ahorita de cómo el señor estaba pensando de que el jefe le cae mal, de que el jefe lo quiere regañar, de que el jefe lo quiere echar de trabajar, ¿no? Del trabajo. Entonces, el nivel cognitivo tiene que ver con mis pensamientos, los subjetivos. Entonces, acá se generan grandes niveles de ansiedad cuando yo considero de que a mí me va mal. Cuando yo considero que las cosas me van a salir supremamente mal o que la gente está en contra mía. Entonces, si yo estoy en un ambiente laboral y mi percepción es totalmente negativa y totalmente irracional, pues entonces, pues aquí yo termino teniendo esa respuesta del nivel de ansiedad a nivel cognitivo. Entonces, todo eso me lleva a mí a angustiarme, a desesperarme, a tener molestias, a tener dificultades para conciliar el sueño, porque mi forma de pensar no es la mejor. A nivel fisiológico, estamos hablando de que la reacción cuando hablamos de la ansiedad es de que yo tengo cierto tipo de
cambios en mi físico, en mi respuesta fisiológica, como por ejemplo la sudoración. Por ejemplo, aquí estamos viendo una persona que está sudando, o que tiene un incremento, lo mismo que la taquicardia, un incremento en los latidos del corazón. Estamos tan ansiosos que mi corazón está que se me sale del pecho, ¿sí? O sentimos escalofríos, ¿sí? Entonces realmente el nivel fisiológico, cuando hablamos de la ansiedad, son las respuestas que nos da el organismo cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos angustiados. Entonces aquí vemos esas tres respuestas, que es la sudoración, que es la taquicardia, y de pronto el que se le baje la temperatura a uno. A veces las personas, cuando están estresadas, cuando están ansiosas, lo que hacen es empezar a sentir como una serie de caldo de cultivo allá en el organismo, como lo mostraban en el video de Disney, como esa situación lleva a que la persona empiece a tener malestares estomacales, dolor de estómago, ¿no? Gastritis, gastralgia, toda esa úlcera, todo lo que está relacionado con el organismo. Entonces, estamos hablando de que la ansiedad se manifiesta bajo el nivel cognitivo, que es el pensamiento que yo tengo de mí o de la gente que me rodea, si es bueno o es malo. El canal fisiológico, que es el que yo les acabo de decir, de que son los cambios que se presentan en el organismo. Y está el nivel motor, que es lo que yo hago, es la conducta que yo tengo cuando me siento estresado. ¿Qué hago yo? Lloro, me desmayo, me pongo a fumar, o como en exceso, o no como nada, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las tres canales de respuesta con el cual se manifiesta la ansiedad, como primer peldaño cuando uno habla del estrés. Entonces, aquí vemos nosotros eso, el mal hábito de fumar. La gente considera que fumar de entonces le baja los niveles de estrés o de ansiedad, y eso es falso. De hecho, hay personas que terminan sintiéndose peor cuando fuman, cuando están emocionalmente mal. Terminan sintiéndose con mucho malestar, mareo, dolor de cabeza. Entonces, el cigarrillo realmente no es buena compañía. Y lo otro es que empiezo a comer de una manera desbordada, de una manera muy exagerada, incremento mi alimentación de una manera absurda, y pues lógicamente eso me afecta a mi salud en cuanto al sobrepeso, en cuanto a la hipertensión, en cuanto a la respuesta cardíaca, una gran cantidad de cosas que terminan afectando pues como mi cotidianidad. Hay personas que cuando hablamos del estrés o de la ansiedad tienen una serie de alergias en el cuero cabelludo, en la piel, y que hace parte de ese nivel de estrés o ese nivel de ansiedad. Entonces, esos son los tres canales de respuesta: el cognitivo, el fisiológico y el motor. Son los tres canales de respuesta. Cuando uno habla del estrés laboral, uno tiene que empezar a mirar este tema del síndrome de adaptación general. Y esto lo plantea este señor Selye, ¿sí? De cómo se presenta este síndrome de adaptación general. Entonces se dan estas fases. La fase de alarma, porque yo considero, cuando yo estoy trabajando, considero de que las cosas no me están saliendo bien, entonces eso como que hace que se enciendan las alarmas, entonces yo tengo que manejar eso. Digamos que yo llevo en la empresa de trabajo poco tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo toda la vitalidad, toda la motivación, toda la energía para poder sacar adelante este estado de ánimo negativo, y entonces yo me pongo a trabajar muy vicioso, y entonces cuando se activa esa fase de alarma, lo que yo voy a hacer con todo ese dinamismo que tengo es mirar a ver de qué manera yo soluciono eso. ¿Cuál es mi nivel de resistencia? ¿No? Entonces, en esta fase de resistencia se supone la fase de adaptación a la situación estresante. O sea, eso es el segundo aspecto del síndrome de adaptación general.
Primero, la fase de alarma. Segundo, la fase de resistencia. Y como tercero, la fase de agotamiento. Y esto quiere decir que por más de que yo haya hecho las cosas, de que me haya enfrentado de una manera adecuada a esto, resulta que no lo solucioné. Entonces, sí me quemé, sí me maté, sí me rompí la espalda para tratar de conseguir esto, pero resulta que no lo logré. Entonces, ahí hay una fase de agotamiento, porque todo lo que hice no sirvió para absolutamente nada. Tengo una fase de alarma que me hace reaccionar, tengo una fase de resistencia que es donde yo trato de solucionar las cosas y no lo puedo hacer, entonces termina con esa fase de agotamiento. Y cuando se presenta esta fase de agotamiento, lo que nos puede suceder a nosotros es de que haya muerte en las defensas. Es decir, el nivel de estrés más fuerte. Y esto es de mucha atención porque muchas personas han perdido la razón y han terminado en clínicas de reposo por los niveles de estrés. Porque se le presenta todo este síndrome de adaptación general, absolutamente todo. Entonces realmente eso nos lleva a pensar de que tenemos que considerar cómo es que estoy manejando esos niveles de estrés. ¿Qué tiene que ver con esto? Mire, la alarma, la resistencia y el agotamiento. Como que yo, teniendo como toda la vitalidad y toda la energía, entonces lo que yo voy a hacer es, cuando siento toda esa tensión, es mejorar, tener como esa resistencia, como saberlo manejar. Y si me doy cuenta que las cosas no salieron bien, pues entonces pues ahí está donde se presenta esa fase de agotamiento que termina afectándonos. Consecuencias del estrés. Antes estábamos hablando, señoritas y caballeros, estábamos hablando de las causas del estrés. Ahora vamos a hablar de las consecuencias, es decir, ¿qué pasa después de haber tenido estrés? Primero, dificultad para concentrarse. Cuando uno está totalmente estresado, cuando uno está angustiado, cuando uno está molesto, tensionado, seguramente no me lograré concentrar. Y al no estar concentrado, pues hay una propensión a incrementar la presencia de los errores. Y eso ahí le cabe entonces, cuando yo cometo esos errores, ahí lo que cabe es de que de pronto yo pueda tener accidentes de trabajo, y eso es gravísimo, ¿no? Luego, con respecto a las consecuencias del estrés, hablamos del agotamiento y del estado depresivo, porque pues, a nadie le gusta sentirse mal. A nadie le gusta estar totalmente apagado, llorando, molesto. Entonces, hay un agotamiento como consecuencia del estrés y hay una depresión igualmente que ha sido generada por ese nivel de estrés. Problemas de la vida personal, que era lo que habíamos hablado anteriormente, y se adiciona a estas dificultades por el estrés en el ambiente de trabajo, pues insomnio, es decir, dificultad para conciliar el sueño, o hipersomnio, que es dormir demasiado, preocupación, indecisión, desorientación, olvidos, incertidumbre, ambigüedad del análisis de esta situación, falta de control y de concentración. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es de que todo esto que me está generando el estrés, si yo no lo manejo, seguramente voy a tener malos resultados. Indicadores del estrés negativo. Taquicardia, es decir, los incrementos del latido del corazón, el ahogo que es no poder conciliar el sueño, y bueno, no concilio el sueño, pero porque o sea, esa parte del ahogo no me permite dormir porque tengo esta sensación de ese nudo en la garganta. Entonces la respiración es totalmente inadecuada. Náuseas, boca seca, estómago revuelto, es el malestar estomacal, tensión muscular, el estrés, la tensión, quejarte de tener que ir a trabajar. Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando, si hay algún tipo de respuesta con respecto al cáncer,
y eso pues genera esa preocupación. Sudoración empieza en manos, sentirlas frías, hablando de esos indicadores de estrés negativo, cefaleas, mareos, irritabilidad, inestabilidad. Entonces, ahí vemos nosotros todo lo que le causa a la persona cuando hablamos del estrés. Cansancio, agotamiento, desgano, trastornos en la alimentación. O comemos muchísimo y eso nos aumenta de peso, o comemos casi nada. También le genera trastornos alimenticios, como la anorexia, como la bulimia, que hace parte de las consecuencias del estrés. Bueno, y el abuso de sustancias, ¿no? O fumo demasiado, o tomo mucho licor para olvidar, o me consumo sustancias psicoactivas, también como para manejar un poco este estrés y esta ansiedad. Y en lo emocional, angustia, tristeza, desilusión, llanto, desesperanza, trastornos del sueño, todo lo que yo he visto que de pronto pues, me puede estar presentando el paciente. Entonces acá hablamos de la dificultad para concluir tareas, la dificultad que tiene con la relación con su pareja. Entonces realmente todo eso lleva a que se generen todo ese tipo de angustias emocionales, ¿no? Las reacciones de inapropiadas, la irascibilidad, o sea, ¿qué es lo que podría hacer esa persona de una manera negativa bajo los niveles de un estrés elevado? Y por último, aquí hay dos aspectos muy importantes. La resiliencia, que en algunos momentos lo he mencionado, la resiliencia tiene que ver con la capacidad que yo tengo para solucionar problemas y salir adelante. O sea, por más de que a mí me esté pasando un poco de cosas negativas, la resiliencia a mí me genera protección. ¿Por qué? Pues porque yo soy capaz de que lo puedo superar. Y la vulnerabilidad, pues, es todo lo contrario, ¿no? Esa disminución del autocuidado, esa disminución de la autoprotección, y termino, pues, asumiendo riesgos de una manera muy fuerte. Bueno, las normas básicas para prevenir los problemas de ansiedad y estrés. Miren que acá lo que nos plantean es: trate de descansar, si puede viajar, hágalo, una alimentación sana, intégrese socialmente, que es esta parte del manejo social, elija los caminos más adecuados para evitar, digamos, los niveles de estrés excesivos. Entonces, cuando yo elijo personas que son más tóxicas que yo, que tienen más niveles de estrés que yo, pues entonces eso hace que termine mal, porque elegí compartir con personas que están peor que yo. Entonces realmente yo tengo que saber tomar decisiones. ¿Qué camino voy a elegir? ¿Qué camino voy a tomar para poder hacer las cosas de una mejor manera? Y bueno, el ejercicio físico es algo muy importante. Bueno. Voy a dejar de compartir acá y vamos a mirar ahora el otro video que les estaba planteando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Algún comentario? Erika, Karen, Diana, María Camila. Sí, Jessica. No, señor. No te escucho, Jessica. Pon el audio. Activa el micrófono, Jessica. Ahí lo tienes activo. Sube el volumen, tú. No, no se te escucha. Nada. No se te escucha nada. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, Tica, Alejandro, se te escuchó. Quiere decir de que tiene, de que hay audio, ¿no? En el caso tuyo, Jessica, creo que tienes problemas con el audio. Si quieres, Jessica, escribe ahí en el chat de Zoom, por favor, qué es lo que quieres preguntar o qué es lo que quieres aportar, y yo lo leo. Si eres tan amable.
Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta de alguna otra persona. Erika, ¿algún comentario? No, profe, todo claro. Su merced, María Camila. No, profe, todo está claro. Su merced, Diana. Diana. No, profe, ninguna pregunta. Bueno, Johan Sebastián, ¿algún comentario? Todo correcto, profe. Todo correcto. Su merced, Karen Torres, señorita. Todos correcto, profe. Bueno, amigo Gerardo Manuel Gerardo. Todo claro, profe. Cristian, No, profe. Elizabeth, No, señor, todo claro. Alejandro, No, profe, todo claro. Lo único así que estaba pensando era que me parecía sorprendente que se llegase a una persona a tener tanto estrés que llegase a perder la conciencia para terminar en un hospital mental, por ejemplo. sí, Eso sí me pareció. una clínica de reposo, sí, la verdad eso sí sucede. Exacto. Y yo lo digo, Sí, no, yo lo digo porque es lo que uno trabaja casi siempre con la salud mental, entonces pues eso lleva a que la persona se descompense fuertemente. O sea, sí, claro. las crisis son tan fuertes, son tan marcadas realmente que conllevan a que uno tenga que hospitalizarse porque no aguanta el estrés que hay en la casa, el estrés que hay en el trabajo, o sea, se acumula absolutamente todo y la persona termina sintiéndose mucho más mal. Vamos a Ese mirar a dato ver, es muy impactante. sí, es fuerte, es fuerte. Y además de que en últimas los médicos, los psiquiatras terminan como medicando al paciente, a la persona que está bajo esas condiciones de estrés fuerte, porque no pueden conciliar el sueño y hay que tratar de bajarles esos niveles de ansiedad o de estrés, ¿sí? Entonces, tienen que formularles medicamentos para que duerman, para que se apacigüen, para que estén tranquilos, y pues no es la idea. Entonces, las recomendaciones que yo les había dado anteriormente, que es el ejercicio físico, la alimentación sana, compartir con personas que realmente tengan sentido del humor, que realmente sean personas que me apoyan a mí y no relacionarme con personas tóxicas. Realmente eso no nos favorece, ¿sí? Evitar de estar fumando, disminuir el consumo de licor, porque no es lo adecuado. Entonces, en la medida que yo tenga un manejo adecuado del espacio, de la actividad, de que yo mire de qué manera lo puedo solucionar, digamos, si tengo problemas con mi jefe, entonces venga, yo voy a llamar a mi jefe y vamos a tratar de hablar, a ver de qué manera él me puede ayudar o cómo podemos hacer para que yo no sienta como toda esa presión. Bueno, lo que nos está diciendo la señorita Quimbayo es que no ha podido ver los videos, ¿sí? Y que necesita pues verlos ahí en la plataforma o en el WhatsApp. Pero hay que quedar en esta grabación. Ustedes saben que estas grabaciones quedan ahí en la plataforma. Yo las coloco una vez terminen las clases. Yo coloco siempre los videos y ahí está cuando los puedas ver, señorita Quimbayo. Entonces los vas a poder ver. Jessica. ¿Listo? Ok, de ahí para arriba. Muy bien. Bueno, ahora ya mirando un poco un concepto más serio, no tan a lo comedia como lo mostró Disney, vamos a verlo para terminar nuestro tema de estrés laboral. Entonces, permítanme, por favor, voy a volver a ingresar acá para activar lo que tiene que ver con el estrés. Vamos a mirar.
Ok. Como les digo, este ya es mucho más claro en su explicación. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas.
Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados.
los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día.
evitar el café, el alcohol o el tabaco y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. María Camila, ¿cuál es tu comentario con respecto a este segundo video, por favor? Profe, normalmente el estrés se presenta mucho, tanto en la vida personal como en la empresa. Y hay veces que el tema no es tan importante y lo ponen tan relevantemente que ponen es como si el trabajador estuviera molestando porque le incomoda cualquier cosa. Pero no, a veces no miran como la seriedad del asunto, que puede llegar a ser algo muy extremadamente serio. El estrés es un tema de manejar muy cuidadosamente, más cuando es en una empresa. Un tema personal es mucho más llevable, pero en un tema empresarial sí se presenta mucho. Para esto sí, pues me parece importante lo de los acompañamientos, me parece importante también hacer actividades como muy propias de uno para que nada de esto nos afecte. Pero es curioso a veces como la manera de uno pensar en esto, porque digamos, cuando la gente tiene que trabajar, que no le gusta el empleo o algo, y tiene que estar en la empresa, si no, pues, o no come, o se le presenta más estreses en la vida personal, se presenta un tercer, se puede decir, tip en esta cuestión, y empieza a sumar más y el estrés se puede volver algo crónico. Sí, correcto, muy bien. Gracias, María Camila. Cristian, ¿cuál es tu opinión con respecto al tema de hoy? Bueno, profe, pues yo opino que el estrés básicamente, tanto personal como laboral, o sea, ¿cómo le explico? O sea, mi punto de opinión, es que no sé. En tus propias palabras, Cristian. Mm, ¿Qué sería? ¿Qué se te ocurre, Cristian? Bueno, piénsalo un momentico y luego nos dices nuevamente, ¿no? Ahorita vuelvo y le pregunto. Erika, ¿cuál sería tu opinión, Erika? Profe, que pues el tema del estrés es un tema bastante complejo y pues a veces no se le da el manejo adecuado y pues eso afecta mucho pues relativamente afecta a la salud y pues a veces se va a niveles más extremos y las empresas a veces no le dan el debido manejo a eso. Correcto, correcto. Cuando tú hablas de que las empresas no le dan un debido manejo, tiene que ver con cómo los empresarios realmente están pendientes de sus trabajadores. Sí, señor. Acuérdense lo que hablábamos del tema de cultura organizacional, cómo la empresa busca el bienestar para sus trabajadores. O sea, no sobrecargarlos de trabajo como nos mostraron en el segundo video,
sino que realmente se den los espacios para poder tener una jornada laboral mucho más satisfactoria. No estoy diciendo que no nos exijan laboralmente, sí, que nos exijan, pero dentro de una normalidad, algo que sea realmente alcanzable, no que sea inalcanzable y que eso me lleve a tener los niveles de estrés elevados. Jessica, ¿cuál es tu comentario? ¿Ya sirve tu micrófono o no, Jessica? Bueno, creo que no te sirve. Pero quiero que por favor, Jessica, ahí en el chat de Zoom, escribas tu comentario, escribas tu opinión y ya lo leeremos, por favor, Jessica. Manuel, ¿cuál es tu comentario, Manuel? Que el estrés es un tema que debe tratarse porque... Venga, Manuel, por favor, active su cámara. ¿Ya? Sí, listo, dale, dale. Que el estrés es un tema que debería tratarse porque no solo puede dar consecuencias familiares, sino de trabajo, porque una persona con estrés no puede actuar ni pensar bien, como también puede, no sé, si está estresado, llegar a la casa de mala gana y en sí tratar a la gente de su alrededor de una forma mala por el estrés generado y también a las personas de su trabajo. Entonces, por eso sería bueno hablarlo o que haya comprensión ante el estrés, porque puede generar bastantes causas como aliviar el estrés con el alcohol y bueno, salidas malas a la final para la salud. Pues me gustó mucho lo que dijiste, Manuel, porque pues precisamente eso es lo que pasa, todo lo que puede estar generando en el contexto familiar, toda la mala actitud que puede generar el tener unos niveles de estrés muy fuertes en lo laboral y que eso pues se resulta manifestando con la vida familiar. Entonces eso que su merced ha opinión fue muy importante, Manuel Gerardo. Muchas gracias. Señorita Diana, ¿cuál es tu opinión? Pues, profe, o sea, una de las cosas que más me llamó la atención del video es como la consecuencia que puede traer en esto y eso en nuestra vida personal, porque pues al momento de nosotros sentirnos estresados, se nos va a ver reflejado en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros papás. Vamos a comenzar a tener un cambio en el comportamiento negativamente, groseros, estresados, no queremos hablar, nos encerramos más y queremos como, ¿cómo decirlo? Como sacar toda esa energía y podemos tomar malas decisiones al momento, como decía el compañero Geraldo, tomando, fumando, comiendo obsesivamente, comiendo mucho, dejando un poco las prácticas sanas y ya metiéndonos en prácticas que pues no es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental. Entonces, para mí lo que más me impactó, me llamó la atención fue como las consecuencias negativas que trae el estrés pues en nuestras vidas. Okay. No solamente en lo laboral, sino en todo, ¿no? Sí. No, okay, gracias. Vamos con su merced, Sebastián. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián? Pues yo pienso, profe, que el estrés afecta mucho, es más en lo físico, porque pues, o sea, porque uno le afecta es que el cansancio, que los problemas estomacales, y bueno, entonces ahí es cuando uno se irrita y bueno, no es tanto por lo físico, sino que más bien uno se empieza a irritar con los demás porque si uno no controla la ansiedad, uno de alguna manera disocia, o sea, uno tergiversa la realidad y a veces uno toma comentarios o contextos como no son, y es ahí cuando uno se le va, por decir, dañando la vida o dañando el momento que está viviendo. Que cuando uno vive con estrés, uno no es, uno No, vive acelerado. sí, muy válido lo que comenta también. De hecho, cuando su merced menciona de esa disociación, pues precisamente la persona termina no sintiéndose a sí misma,
se siente como totalmente extraña cuando está en esos niveles de estrés tan elevados. Y fíjate que en lo físico, lo que usted menciona, Sebastián, en lo físico, la persona cuando tiene dolores de cabeza frecuentes, cuando tiene dolores de espaldas y cuando se enferma, eso también le genera mucha irritabilidad, mucho mal genio. O sea, el hecho que uno se enferme físicamente termina también afectándole emocionalmente, porque se siente que ya no es capaz de caminar, que ya no puede hacer esto, que ya no puede levantar los brazos, que nada, o sea, ya Es a la que larga. también, digamos, pues pienso yo que uno con la ansiedad, uno está funcionando a 1000, como funcionando el triple, pensando las cosas en exceso, ¿no? O sea, Sí, uno va muy predispuesto. de hecho, siempre que uno recomienda que la gente no tome decisiones cuando está de mal genio, cuando está estresado, cuando está deprimido, cuando está bajo esas condiciones. O sea, tomar decisiones en esos momentos no es lo más adecuado. Gracias, Sebastián. Karen, ¿cuál es tu opinión, Karen? Bueno, profe, pues creo que nosotros también podríamos, digamos que, ir solucionando estos temas en cuanto a comer saludable, hacer ejercicio, digamos, salir así sea al parque, hacer las cosas como con más calma, porque a veces nos encerramos como en nuestro círculo social y de ahí no queremos salir, no queremos ver más allá, no buscamos como una salida fácil. Y puede ser esa, uno ir a un parque, hablar con los amigos, cosas así, para no llevar las cosas a un extremo, porque creo que sí, a veces nos vamos más como por las comidas chatarra, por tomarnos una cerveza y pensando que de pronto eso es algo bueno y en realidad no lo es. Sí, Y nos ok. afecta obviamente en lo laboral. Sí, ok. Vale, muy bien lo que estás diciendo. Lo que yo les decía, que uno tiene que tratar de vincularse con personas que le ayuden, no que le compliquen más la vida. Elizabeth, ¿y tu opinión? Profe, sí, el estrés pues es un tema muy importante, ya que todo el mundo lo vivimos, ya sea en la parte laboral o en la parte personal. Y pues cada día más se ve tanta situación, pero hay un punto muy importante y a favor, pues teniendo en cuenta lo que usted nos explicaba, era que antes pues no era tan importante en la parte laboral, ¿sí? No se tenía en cuenta. Ahora pues ya se tiene en cuenta como una enfermedad, entonces pues es un punto súper a favor en las empresas. El estrés produce unas acciones y enfermedades. Yo lo tomo acciones como reacción, ¿sí? Una persona pues con estrés, si lo llevamos en lo laboral, pues no trabaja bien, no rinde en su trabajo y pues tiene reacciones fuertes. En lo personal, pues es obviamente que usted no va a llegar a su casa con la mejor disponibilidad, sino que pues siempre va a haber cosas que le va a incomodar. Y pues a raíz de eso, no vamos a tener una excelente relación, ya sea con nuestra pareja, nuestro padre, nuestros hijos, porque es que no tenemos el 100% de la disponibilidad, estamos incómodos, de mal genio, entonces producen muchas cosas. A raíz de eso, pues también producen muchas enfermedades. Yo por lo menos lo puedo decir, yo me estreso y a mí me duele el cuerpo y la cabeza, Okay. la reacción mía es los músculos y la cabeza. Eso comienza a palpitar súper fuerte. Entonces, es un tema que es bastante amplio y me parece que en las empresas la están implementando, pero debería ser más fuerte cada día porque es que eso se ve mucho. Y llega a un tope donde, un tope donde la gente fuera que se enferma, adicional, la que no sabe manejar o el que no sabe manejar eso, pues llega a un tope súper tenaz porque ahí es donde comienza la depresión y la depresión es donde comienzan a tomar pues decisiones no adecuadas que puede llegar al suicidio, ¿sí? O cosas como nos explicaba usted que ¿cómo se dice? A un centro mental, ¿se dice?
Una clínica o de una reposo. clínica. Clínica de reposo. Exacto, exacto. Entonces me parece pues un tema súper delicado porque la persona que no lo sepa llevar se va, o sea, realmente no se recupera. Como lo que decía la amiga, la compañera Karen, o toma decisiones, tiene la autoridad, no es fácil, pero pues si toma la autoridad y la fuerza de decir, bueno, me voy a recuperar, voy a seguir adelante y tomo ciertas acciones y bueno, para adelante. Ok, gracias, Elizabeth. Alejandro, su merced, por favor. Entonces, señor, bueno, principalmente que el estrés está en diferentes factores, pero a veces no se pueden identificar o las personas no lo identifican o las empresas ni siquiera lo identifican. Entonces, se puede generar el estrés, pero no se sabe qué es estrés, entonces se continúa normal, principalmente en la empresa cuando se determina, o sea, cuando el estrés es demasiado elevado, puede generar que en la empresa se genere un desbalance. Entonces, esa pequeña cosa que las personas creen que es pequeño puede generar que en la empresa se equilibre. Entonces, afectan diferentes factores. Entonces, en el video también se puede ver que un principal factor del estrés puede ser el continuo del trabajo, o sea, 10 años en una empresa, ya me estresé de estar en una misma cosa. Entonces, pienso yo que el estrés puede generar muchas cosas. Puede generar que una empresa se desequilibre. Entonces, esa pequeña cosa puede generar que todo influya o todo, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo le explico? Que en la empresa no haya un balance, entonces hay un desequilibrio, entonces se afectan muchas cosas. Ok, muy bien. Gracias, Alejandro. Mirar qué es lo que nos dice la señorita Jessica, que ella por ahí escribió. Miramos. Uy, madre, escribió un libro ahí. Miren todo eso que escribió ella ahí. Entonces dice, yo diría, profe, que todo es una cadena, todo se conecta. El estrés es como una de las bases del ser humano, junto con el miedo y a la vez, por decirlo así, como con la felicidad. Ya que hay estrés bueno, el llamado eustrés, muy bien, estoy muy atenta, que como mencioné anteriormente, es bueno, pero aún así es estrés. Pero si hablamos del estrés, que es el perjudicial para la salud, afectando todo en su vida, tanto en el ambiente laboral, la convivencia en el hogar, su estado de ánimo y su mismo comportamiento, causando graves consecuencias, como por ejemplo la del centro de reposo, que es como fuerte escucharlo de mi parte, ya que nunca me imaginé que el estrés podría llegar a ser tan delicado y que en cierta parte no se da la importancia que se debe. Muy bien. Todo un tratado escribiste tú ahí. Muy bien, señorita Jessica. Y ahora sí, su merced, Cristian. Nuevamente, vamos contigo, Cristian. Profe, pues yo opino que ya pensándolo bien, yo diría que pues ni tan malo ni tan bueno, que el estrés, o sea, ¿cómo decirlo? El cuerpo se puede adaptar, digamos, como a una amenaza y de ahí de eso puede, obviamente también se puede pues, manejarlo con un profesional, ¿no? Porque pues en sí, pues yo conozco a alguien muy cercano que, que está pasando por algo así, de estrés. Ok. Y está recibiendo ayuda profesional. Profe, la verdad no. Pero tú consideras que la necesitaría. Y claro, porque por lo que digamos ahí, lo de las condiciones dice que, bueno, los perjuicios de la salud, él fuma mucho, demasiado. Ok, sí, claro. Ok. Muy bien, gracias, hombre. Bien, muchachos. Ahora más tarde les voy a colocar en la plataforma, en la sesión donde dice estrés laboral, les voy a colocar una actividad que necesito que hagan, ¿no?
Primero que todo, para hacerla tienen que ver una película y luego analizar esa película con relación a este tema del estrés laboral, ¿sí? Entonces, tendrían que ustedes hacer una infografía. Para las personas que no saben qué es una infografía, la infografía es como una mezcla, algo mixto entre imágenes y textos muy cortos, ¿sí? Con respecto a un tema en particular. Entonces, en este caso, como el tema que vamos a evaluar es el estrés, con una película que les voy a dejar para que vean, entonces es hacer una infografía. Y entonces ahí en la plataforma va a aparecer lo que les solicito y en la fecha límite de entrega. Bueno, entonces les sugiero que más tarde ingresen nuevamente a la plataforma y miren para cuándo es y qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo, muchachos? ¿Me entendieron, muchachos, señoritas? Listo, sí, señor. Bueno, no olviden siempre en responder, no me dejen en visto. Profe, ¿y ese trabajo sería para mañana? No es para mañana. Yo pensaría que es para el sábado, bueno. Entonces, tienen el tiempo para trabajarlo. Pero yo se lo subo a la plataforma, les creo la carpeta para que lo hagan este fin de semana. ¿Listo? Erika, Sí, señor. sí, Sí, Erika, señor. ¿qué quieres decir, Erika? Cristina, Profe, ¿eso tiene que ver algo con el parcial o el parcial no lo va a hacer presencial o es ese? No, ese es el parcial. Ah, ok, gracias, profe. Listo, ok. Listo, muchachos, entonces nos veremos mañana muy juiciosamente. ¿Listo? Chao, que estés bien. Gracias, profe. Listo, Chao, profe. muchas Buen día. gracias. Chao, Gracias. chao. Chao, profe. Chao, chao.